Feliz día, bendecido. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Mira, presta mucha atención. Salvos por gracia se llama el estudio de hoy. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. Nosotros somos amada iglesia del Señor. Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está todo completo. Esta es la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Veas cosas por mi Dios que Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, estar fiesta sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y faltará falta de tu mano. El décimo, no codiciarás tu casa de un prójimo. Muchas gracias. Con ustedes hoy presento al gran ministro Eloy. Amén. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu hermosa iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Hoy voy a hablar de Proverbios 1:16. Porque no me... 1, 8 y 9. Porque no me... No sé, discúlpame. ¿Qué vas a decir? Proverbios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también a los griegos. Muchas Amén. gracias. Va, Padre. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Amén. Padre. Va, Padre. Salvos por gracia. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Padre. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Recuerden que en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. No hay más profetas después de él. Doy gracias a Dios por Cristo de Nazaret, ese hombre que entregó su vida por nosotros para que el perdón de pecado, como un cordero al matadero, para el perdón de pecado y el perdón de pecado cayese sobre nosotros. Por eso hoy ni me considero ni los considero pecadores. Doy gracias al Dios de la gloria por los apóstoles originales, porque estos 14 apóstoles, 12 escogidos por el Señor, uno echado a la suerte y uno por el Espíritu Santo de Dios, dan testimonio hasta el día de hoy del poder y de la gloria de Dios Todopoderoso y Eterno. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Por eso, queridos hermanos, doy gracias al Padre de la gloria, Señor de misericordia. Tienen que sentarse ahora, pero no van a sentarte en el medio. Igualmente tú. Doy muchas gracias al Padre de los Espíritus para que vivamos en esa paz. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo,
el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo eso clamamos hoy, Abba Padre. La salvación. Hallar gracia delante de los ojos de Dios no es cosa fácil. El hombre puede decir, yo soy de la gracia, o yo estoy en gracia. Pero lo cierto es que la gracia es un regalo de Dios que se recibe a través del conocimiento de la piedad, que así como nosotros perdonamos, así de la misma manera Dios nos perdona. Y perdonar no es de boca, sino del corazón, pues Dios no puede ser burlado y tiene misericordia del que Él tenga misericordia y se compadece de quien Él se compadezca. El alma es sinónimo de cuerpo, por eso Dios llamó al hombre alma viviente. Conocer la gracia es nuestra salvación. Miren, tenemos que entender que está la salvación del espíritu y está la salvación de la carne. En el espíritu somos salvos, siempre salvos gracias al sacrificio del cuerpo de Cristo. Había un pacto que Dios había hecho con el hombre, en este caso con Israel. Y el pacto era que se tenían que circuncidar y había entrado el pecado en el mundo. O sea, era una orden de parte de Dios. Un pacto que no se podía romper a menos que se cumpliese. Pero no había hombre que pudiera cumplir aquel pacto. Por eso cuando entró la ley de Moisés, los hombres que vivieron antes de la ley, que transgredían, no eran pecadores, pero al entrar la ley, automáticamente fueron constituidos pecadores. Por lo tanto, el espíritu de estos no podían subir al cielo. Tenían que quedarse en la tierra, en un lugar separado de la visión humana para algunos. Y no podían subir, ascender otra vez al trono de Dios en las alturas. ¿Por qué? Por el pacto. Porque un pacto, así sea de hombre, ni se le añade ni se le quita. Por esto Dios hizo un nuevo pacto, el nuevo pacto de gracia. Pero para que entrara en vigencia el nuevo pacto de gracia tenía que haber el cumplimiento del pacto de ley. Y para que se cumpliera el pacto de ley tenía que haber un cordero perfecto y perdonar el pecado una vez y para siempre. Ya que según la ley de Moisés no había ese cordero, entonces cada año los sacerdotes entraban al templo para el perdón de pecados sacrificando a un cordero. Cada año. Hasta que llegó Cristo. Un varón perfecto. Un cordero que se inmoló hasta lo sumo. Se presenta este cordero, se cumple con la ley y se quita la ley antigua. Y da vigencia al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Esto quiere decir que aquellos que no subían al cielo por el pacto, por el primer pacto, ahora, por haber sido cumplido ese pacto, ahora todos esos espíritus podían subir al cielo. ¿Cómo subieron? Cristo, con esa gran nube de testigos, según Hebreos capítulo 11, los subió con él. Y fueron a la presencia del Altísimo en las alturas. Esa es la nube de testigos que fue. Por eso dice, este que vieron subir al cielo de la misma manera vendrá. ¿Cómo viene? Viene Cristo, el Espíritu. ¿Cómo están los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Vosotros. Y en vosotros
esos espíritus, muchos de esos espíritus están hoy otra vez con nosotros. Volvieron a bajar en la nube de testigos. De la misma forma que subió, de esa misma manera bajó. Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo, morada del Espíritu Santo, somos este es Cristo. El primer Adán, marido de Eva, el segundo Adán, el espíritu vivificante, Cristo resucitado. Está el alma viviente y el espíritu vivificante. El alma viviente, que es el cuerpo, es terrenal. Ella necesita comida, bebida, tiene deseos carnales. El cuerpo fue hecho a vanidad para que viviera en la esperanza. Dice en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 20, que Dios hizo todo a vanidad para vivir en la esperanza de Dios. Por eso somos de la forma en que somos según la carne. Esto es lo que vino Cristo a salvar, pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Por lo cual Dios, ¿quién? Dios, manifestándose en carne, se puso como ejemplo de vida para salvar al hombre natural. Y que con su ejemplo de bien, digo de Dios, en Cristo nosotros seamos transformados del mal al bien. O sea, que Dios nos creó al principio cuando hizo el cuerpo y nos crea a su imagen y semejanza ahora en el Espíritu Santo. Como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 45 al 49. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pero ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Nosotros, según la carne, tenemos unos deseos engañosos, según el libro de Gálatas, o la carta a Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Hasta el 22. Dice que tenemos fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades y para ustedes contar. Estos deseos están en nuestra carne terrenal. Son los que hacen que se pierda tu salvación. Son los que hacen que se pierda tu salvación. ¿Cuál salvación? ¿La espiritual? En ninguna manera. La terrenal. Se pierde tu paz, tu justicia, paz y gozo. Se pierde. ¿Gracias a qué? A los deseos de la carne. Por eso Cristo no vino a salvar a los ángeles de Dios, sino a la descendencia de Abraham.
para que tengamos una vida nueva en Cristo, donde permanezca la justicia, que es justo, compartir, hacer feliz al prójimo, ya que Dios está en el prójimo. Paz, eso te va a traer la paz. Y gozo, que todos queden satisfechos. ¿Sí me explico? Muy importante. El primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Primero trajimos la imagen del terrenal. Pero hoy el Señor está haciendo la imagen del celestial. ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Ah? Hoy. Porque hoy nos está diciendo lo que es justo. Hoy nos está diciendo cómo construir la paz. Y hoy nos está diciendo cómo permanece el gozo en nosotros. Porque como está escrito en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Son qué? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Cómo es esto? Que la ley de Dios son los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? ¿Dónde está Dios? Si no amamos a vosotros, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Si no nos amamos nosotros que nos vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que nos vemos? Para cumplir el primer mandamiento tenemos que aprender la tolerancia, la templanza, la bondad, la caridad, el amor. Pero esto digo, hermanos, dice el amado apóstol Pablo, sigo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, voy por el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos tienen la necesidad de morir, pero todos seremos transformados. Los que ya partieron y los que quedemos aquí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Una persona cuando se infalta, por decir una de las formas de morir, y cae el cuerpo, el espíritu automáticamente regresa a Dios que lo dio. No es que va a esperar 3 días ni un novenario de velas para que regrese a Dios. No. Automáticamente el espíritu regresa a Dios que lo dio. Ya en el cuerpo no hay nada. ¿Para cuántas cosas aprovecha la carne? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos en la tierra, seremos transformados. Por ejemplo, estando aquí, nosotros estamos siendo transformados en lo que a Dios se refiere. Porque es necesario que esto corruptible, esto que cualquiera venía y decía, vamos por ahí, vamos a hacer este mal, y lo hacíamos por ignorancia o incredibilidad, sea ahora incorruptible. Esto corruptible sea ahora incorruptible. Y esto mortal sea inmortal. Cuando esto mortal cae al piso, la carne, mi espíritu que regresa a Dios es inmortal. Ya no puede morir, porque resucita con Dios. O sea, pueden matar mi carne, pero mi espíritu no la pueden destruir. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde es sepulcro tu victoria? Ojo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Hay pecado? ¿Por qué era el aguijón de la muerte el pecado? Porque cuando la gente moría no sabía dónde estaba el espíritu. Estará en el purgatorio, se habrá ido para el infierno, estará por ahí vagando. Ay, anoche yo sentí el espíritu de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi tía, etcétera, en mi cama, cerca de mí. ¿Me entiendes? Ahora no, ahora sabemos que ¿dónde está? El espíritu del que parte, ¿dónde está? Va Dios que lo dio. Va Dios que lo dio. No va a quedar vagando por ahí, no va a quedar, no. Ese automáticamente sale del cuerpo y se va a Dios que lo dio. Entonces ya no hay dolor de dónde está. Ahora estamos, gracias a Cristo, seguros que está con Dios. Entonces ya no hay dolor. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Estará en el cementerio? No. En ninguna manera. Sino que está con Dios que lo dio. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, no hay pecado, y el poder del pecado la ley, y no hay ley de Moisés, más gracias sean dadas a Dios por Cristo, que nos da la victoria por medio de su salvación. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el trabajo que tenemos en el Señor? Predicar el evangelio de la salvación. ¿Se puede perder el espíritu? No, en ninguna manera. El espíritu es salvo, siempre es salvo. Pero lo que sí se puede perder es tu salvación. ¿Cómo? Cuando no le prestamos atención a las cosas del Señor. Cuando no estamos constantes en la predicación. Cuando no estamos constantes en la oración. Como dice en Hebreo en el capítulo 10, versículo 25. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. ¿No dejéis de qué? ¿Por qué? Porque resulta que en la congregación es donde van a aprender. Porque como tenéis que lidiar con mucha gente, con muchos hermanos. Imagínate que en una familia de 5, de 6, ¿verdad? Hay 2 que casi siempre que se les activa la carne, que pelean, que esto, que todo lo demás. Y los demás tienen que aguantarse esa decepción, porque es decepcionante. Que después de conocer la gracia todavía acontezca esto. Entonces imagínate tú mucho más aquí en la gran familia de Dios. ¿Ves? Precisamente esto es para que vamos creciendo en el conocimiento y la salvación de la gracia nos traiga la justicia y el gozo que es en Cristo Señor. Pero si venimos una vez al mes y después no volvemos a venir, entonces se pierde el hilo, se pierde la constancia. Pero si nos mantenemos todos cada sábado reunidos, nos vamos a ir conociendo, el Señor nos va a ir dando más crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento espiritual vamos a ir siendo más tolerantes, más humildes, más amables, más atentos, más cordiales, más caritativos. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Porque Dios está creando una familia, está creando una familia como la que Él metió allá en el arca de Noé para heredar la tierra. Esto no es más del montón. Esto no es más de que palabrería y palabrería. No. Aquí tiene que haber que entre la palabra por el oído y te llegue al corazón y haya una transformación. Porque está escrito, los mansos heredarán la tierra. Los pacificadores heredarán la tierra. Antes dice, imagínate tú, con una peleadera, eso van a heredar la tierra. Con arrogancia. ¿Sí me estoy explicando, amada? Para eso vinimos, cada sábado. Para cada día ser más amable, más cordial, más atento,
más bondadoso, más misericordioso para compartir. Recuerden que cumplir los 10 mandamientos y no participar de la sedaca, de esa justicia social, de esa caridad, es como no haber hecho nada. ¿Me estoy explicando? ¿Ah? Porque la justicia social, la caridad, es primordial para las cosas de Dios, porque de tales sacrificios, según Hebreos capítulo 13, versículos 16 y 17, se agrada a Dios. Así que obedeced a vuestros ministros, porque ellos velan por vuestras almas, por vuestros cuerpos, para que lo hagan con alegría y no quejándose delante de Dios. ¿Ven? Por todo esto clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. ¿Se pierde la salvación espiritual y la salvación terrenal? ¿Cómo se pierde la salvación terrenal? ¿Ah? No cumpliendo los 10 mandamientos. Creo que hoy hemos aprendido algo maravilloso, ¿verdad? Ah, bueno. Por el poder, cumpliendo lo dicho por el Señor, que como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Le doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por todos aquellos que aportaron en este día para que estas bendiciones lleguen a la vida de cada uno de ustedes. Porque la ofrenda es para los santos, como está escrito en esa primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Con respecto a la ofrenda para los santos, ¿para quién? Para los santos. ¿Para el ministro? No. ¿Para el pastor? No. ¿Para Dios? No. Para los santos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Por eso cumplimos lo que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que dice que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Por todo esto clamamos a Padre. Dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, benditos y benditas de Dios, el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por eso, gracias a Dios por te amo. Amén, Padre. Gracias, Señor, por este don. Así que, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios. ¿Dónde están los príncipes y la princesa de Dios? Amén. El hijo del rey de reyes es un príncipe y la hija del rey de reyes es una princesa de Dios. Por eso somos príncipes y princesas de Dios. Somos hijos del rey de reyes.
Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios en este día abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Si se van a jugar un numerito, jueguense el que le den más dinero de todo. Mira, el ministro está mandando a jugar lotería. Nada más le estoy poniendo una conchita de mango verde. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. En una palabra, perfecto. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. ¿Qué es, Milka? Claro, no sabéis. Por eso, para que seamos ejemplo, hay algunos que son tomados como ejemplo para los demás, de no hacerlo de esa manera. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Con los frutos de mis labios, Hay muchos niños para que canten. hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver. Porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y al Espíritu Santo también. los Tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy adoramos a mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Que de Dios nuestro Señor es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda. Aquel príncipe Miguel
a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. De Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba y arriba. Para papá. Y arriba y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor. Yo sí soy de la gracia. Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo. Con mi Señor Dios bendito, en el día de reposo, empieza a 6 de la tarde, de viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que en ella anduvieras, dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera Que la vida te la dio. para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, Regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien. regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, ángeles, con todos ustedes, amada.